Ya. Los que tengan cuadernos, los que están en la casa o en el trabajo, vamos a partir con un ejercicio para recordar lo que vimos la clase anterior sobre el cálculo de la gratificación. ¿Cuáles eran las características que tiene la gratificación? ¿Qué es lo que era la gratificación? ¿Es imponible? Sí, Luisa, es imponible. También sea si la empresa tiene ganancias, tiene que ser con fines de lucro. Y hay dos formas de pagarla. Una que es el 25, sí, con fines de lucro, sí, sí, sí. Claro, sí, súper. Claro, y se calcula el 25% de la renta de la persona. Esto es la renta dentro del periodo contable o dentro del año. Y de esa renta se considera el 25%. O la otra forma es como mínimo el 30% de las utilidades. Pero vimos que esta forma no le conviene a las empresas grandes que tienen utilidades millonarias porque sería mucha plata a repartir y además hay que esperar hasta el cierre del ejercicio para poder tener ese monto de cuánto hace la utilidad. Entonces la forma de pago del 25% tenía un tope. ¿Recuerdan que tiene un tope? ¿Qué es lo que significa ese tope o para qué nos sirve el tope que tiene la gratificación y cuánto es? Profe, el tope es de 158.333. Ese es el máximo de gratificación. Ese, sí, sí, súper bien. Ese es el monto. Pero ¿cómo llegamos a ese valor, a los 158.333? Eso nace entonces de el sueldo mínimo. Sí, Luisa, claro, el sueldo mínimo por 4,75 o 4,75 sueldos mínimos. Hoy en día el mínimo es de 400, sí, sí dividido por 12, lo multiplicamos por 4,75 y esto, como bien dicen ustedes, lo dividimos en 12. Hagan el cálculo para recordar cómo se llega al monto. Son 400.000 por 4,75 da 1.900.000 y eso lo dividimos en 12. Por lo tanto, las empresas van a pagar como máximo ese valor de gratificación. ¿Cuándo? Cuando el 25% del sueldo base sea mayor a este monto. Tenemos un sueldo base de 480. ¿Cuánto sería la gratificación?
Si tenemos un sueldo base de 850.000, la pregunta es, si el sueldo base fueran 480.000, ¿cuánto sería el monto de gratificación? Y otro ejemplo, si el sueldo base fuera de 850.000, ¿de cuánto sería la gratificación? ¿Cuánto les da? La clase se está grabando. Sí, sí, Ana Luisa. En este segundo ejemplo, de 850, supera el tope, el 25% de 850.000. Por lo tanto, aquí pagamos el tope de la gratificación. Y acá en el sueldo base de 480.000, ¿cuánto deberíamos pagar de gratificación? María Elena, ¿cómo llegó a los 120.000? Eloisa dice 190.000. ¿Cómo llegaron a ese monto? Yo los 480 le saqué el 25%. Claro, esos son 120, ¿verdad? Claro, esto lo multiplicaron por 25% y da 120.000. Y Profe, acá, ¿sí? si yo lo hago como sacando el tope máximo, multiplicándolo por 475 y dividiéndolo por 12, ahí me sale 190. Pero si yo lo hago automáticamente, los 480 multiplicado por el 25%, me salen los 120. No sé cuál de las dos está bien, para que usted nos pueda orientar. Ok. Ya. El tope imponible es un monto que podríamos llamarlo que es fijo porque depende del sueldo mínimo. O sea, si el sueldo mínimo cambia, va a cambiar este valor de los 158.333. Como ese es el tope, al ser el tope, es el monto máximo de gratificación que tiene que pagar una empresa. Monto máximo a pagar por gratificación. Acá siempre tiene que partir sacando el 25% de la renta. Y ahí usted compara si ese monto es mayor o es menor al tope. Acá hoy día son Profe, 158.333. en este caso, entonces, sacar los 480 multiplicado por 4,75 y dividirlo por 12 no sería porque estaría sobre el tope. Claro, y ese cálculo no tiene que hacerlo. Se aplica directamente el 25%, que es lo que usted nos dijo que era legal. Claro, directamente el 25%, y si ese monto es menor que el tope, se paga ese monto. Y si en el segundo ejemplo
lo mismo, ¿cuánto es el 25% de 850? 212.500. ¿Y ese monto es mayor o es menor que el tope? Es mayor, profe. Entonces, como es mayor, ¿qué pasa si es mayor? No iría con lo del tope que se establece. ¿Cómo no iría con el tope? Porque supera el tope, pues, profe. Lo supera. Y se supone que legalmente la gratificación se hizo con un tope que era de 158, 3 TT. Y usted explicó igual en la clase pasada que aunque yo ganara 1.000.000, siempre iba a tener de gratificación legal ese tope, que es de 158. Claro. Claro. En este caso, el 25% de 850 es mayor al tope. Entonces, cualquier monto que nos dé mayor al tope, al hacer este cálculo de multiplicar el sueldo base por 25%, cuando es mayor, al ser mayor al tope, lo que se paga es el tope de gratificación. Entonces, lo que hay que hacer siempre es, primero, calcular el 25% del sueldo base y después comparar ese monto que les dio como resultado con el tope. Y ahí ustedes ven si es mayor al tope, se paga solamente el tope, y si es menor, como en el primer ejemplo, se paga el monto que me dé el resultado. ¿Por qué? Porque es menor. Ahí sí quedó un poquito más claro. ¿Quedó más claro? Si alguien tiene dudas, pregunten nomás, chiquillos, para que tengamos, podamos avanzar todos. Acá me preguntaban, cuando hay un sueldo menor, es proporcional. Si el sueldo menor por una jornada menor o por menos días trabajados, se hace en base al valor de sueldo que se está pagando proporcional. ¿Alguna otra duda de el cálculo de gratificación? Si alguien tiene alguna pregunta de la gratificación. La luz ahí también se hace un cálculo proporcional, pero eso lo vamos a ver en otra clase, en el caso que se pagan licencias, cómo se pagan, la proporción de días y cómo se hace el cálculo. Lo mismo que las vacaciones, los días de vacaciones, también lo vamos a ver. Pero lo que se hace es un cálculo proporcional a lo que está recibiendo el trabajador. Ya. Después entonces de haber repasado esto del cálculo de la gratificación legal, vamos a calcular hoy día los descuentos legales y el cálculo de impuestos, que tiene relación con el tope imponible, que lo comentamos la semana pasada, que existe un monto de tope imponible. ¿Alguien sabe lo que significa el tope imponible en una liquidación de sueldo o en un cálculo de liquidación? ¿O qué significa
esa ley de pagar o descontar hasta un tope imponible. ¿Qué es lo que eran los imponibles? ¿Se acuerdan que la liquidación de sueldo tenía una forma, una estructura? Aquí la voy a poner enseguida. Estaban los haberes, podríamos decir que son, si lo miráramos de una forma contable, son los ingresos que le están pagando al trabajador, los haberes. Pero esos haberes se dividen en imponibles legales y no imponibles. Y los imponibles son los que están sujetos a cálculo de descuentos previsionales o descuentos legales, como la AFP, la ISAPRE, el seguro de cesantía. Entonces los descuentos legales se hacen en base al monto imponible. O sea, antes de ver el tope, vamos a ver un ejemplo solamente calculando el imponible y el descuento legal. Voy a poner la pizarra nuevamente. Entonces esto podemos borrar la pizarra. Tenemos una persona que tiene un sueldo base de 500.000. Le pagan además inflación, movilización, pongamos que le pagan un 11, les cuentan un 11,45 del FP, y de salud 7%. No se ve. Ahora ahí sí, súper. Sí, ha estado pegado. Agrandar un poco más la letra. Con esos datos, ¿cómo podemos armar una liquidación de sueldo? Y si además tenemos que pagarle gratificación a esta persona, y vamos haciéndola juntos. Después les doy un ejercicio para que lo hagan ustedes. Siguiendo el formato de las liquidaciones de sueldo, vamos a tener el sueldo base, 500.000. ¿Cuánto sería la gratificación acá? Sí, 125, profe. Eloísa dice 158.000. ¿Por qué, Eloísa?
Profe, porque está por sobre el sueldo mínimo y según el cálculo, ese es el tope. El tope, para que puedan comparar si es más o menor al tope, lo que hay que hacer siempre es el sueldo que tengo como sueldo base, el sueldo que me están dando para calcular, independiente si es mayor al mínimo, 500, 600, 1.000.000, o si es el mínimo, el sueldo que yo tenga lo voy a multiplicar por 25%. ¿Cuánto es el 25% de 500? De 500. 125, profe. Ya, entonces ahí tenemos los 125. ¿Y ese monto es mayor al tope o es menor al tope? Es menor, ¿cierto? Entonces, si es menor, se paga este monto. Es siempre multipliquen cualquier sueldo por el 25% para saber. Si no, también, no sé si se acuerdan que vimos cuál era, desde qué sueldo hacia arriba se paga el tope. Nicolás levantó la mano. Buenas noches, profe. Quería hacer una pregunta. Hola. ¿Cómo se sacaba el tope máximo? ¿Se multiplicaba el sueldo mínimo por Sí, acá lo voy a anotar nuevamente. 4,75 o no? Claro, es el sueldo mínimo por 4,75. Acá no es por ciento, son 4,75 veces. Y esto dividido en 12. Eso me va a dar el tope. Profe, cuando hablamos de... ¿Alguien habló? ¿Jorge? Profe, para sacar el tope máximo de la gratificación se multiplica por el 4,75, pero ¿eso es de acuerdo al sueldo base o al sueldo mínimo? De acuerdo al sueldo mínimo. De acuerdo al sueldo mínimo. Porque en este Claro, el sueldo ejercicio... mínimo es el que manda. Porque en este ejercicio dice sueldo base 500.000, o sea, ahí se asume que esos 500.000 es el sueldo mínimo. No, puede ser, en este caso es mayor al mínimo. Por eso les comentaba que cualquier sueldo que tengan, ya sea el mínimo, mayor, 1.000.000, 2.000.000, para saber si tengo que pagar la gratificación del 25% del monto o el tope, al sueldo que yo tenga, le voy a calcular el 25%. Profe, tengo una duda. Si esta persona gana más que el mínimo, ¿va a sacar menos gratificación? Va a sacar la gratificación que le corresponde, el 25% de su sueldo base o de su renta. O sea, entre más gratificación. Sí, entre más alto el sueldo, más gratificación, pero hasta el tope.
Jorge, no sé si quedó claro, Nico. Profe, por mi parte sí entendí y quedé claro con la duda. Gracias. Sí, profesor, gracias. Ya. Entonces, esta fórmula del sueldo mínimo, o sea, para calcular el tope, es la fórmula que está fijada por la legislación. Lo único que varía acá es el sueldo mínimo, que podría ser después 450. Se supone que va a llegar a 500.000 en 2 años más, 3 años más. Pero se sigue esta fórmula, sueldo mínimo por 475 y dividido en 12. Lo voy a hacer de nuevo para que quede grabado. Nicolás, Hola, profe, sí. ¿Y por qué 4,75? eso es lo que fija la legislación. No sé de dónde viene ese 4,75. Lo voy a averiguar para saber de dónde viene, pero por ley, en el Código del Trabajo, está fijado que son 4,75 sueldos mínimos como máximo a pagar. Como la contabilidad se lleva durante un año, 12 meses, lo que se hace es dividir en 12 este monto. Eso da 1.900.000, si lo calculan. Eso lo divido en 12. Ahí me va a dar el tope en base al sueldo base. Perdón, en base al sueldo mínimo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta acá? Entonces sigamos armando la liquidación de sueldo, que se me duplicó. Ahí sí. Tenemos entonces un sueldo de 500.000 y ya sabemos que la gratificación para ese sueldo son 125.000. Perdón. Como no tengo otros haberes imponibles, en este ejemplo sería imponible solamente el sueldo base y la gratificación. Tendríamos un total imponible de 625.000, que es la suma de los imponibles. En este ejemplo tenemos solo dos. ¿Qué otros conceptos eran imponibles? ¿Se acuerdan que vimos que se denomina remuneración a lo que es imponible? Las horas extras, sí lo hice, las horas extras. Las comisiones. La gratificación, como vimos acá, corresponden a imponibles. Acá voy a poner total haberes imponibles. Después tenemos los haberes no imponibles. Acá tenemos colación y movilización.
colación por 80.000 y movilización por 50.000. ¿Cuánto es el total haberes no imponibles? 130.000. Son 130.000, ¿verdad? Que es la suma de los 80 más los 50. ¿Cuánto sería entonces el total haberes? ¿Cuál sería el total haberes? $495. ¿Cómo lo calculó Jorge, Eloísa? ¿Cómo lo calcularon? Profe, yo sumé los haberes No, es al revés. imponibles. El total haberes es la suma de todos los haberes. En este caso, tenemos 625.000 imponibles y 130 no imponibles. Claro, lo que hace es sumar los subtotales. Que es el mismo valor si yo sumo sueldo base, más gratificación, más colación y movilización. Aquí tengo 4 haberes, 2 imponibles y 2 no imponibles. Sumo 500.000 más 125, más 80 y más 50, va a dar los 755, que es lo mismo que sumar los subtotales. Total haberes imponibles y no imponibles. Ya tenemos entonces los haberes. ¿Qué nos falta ahora para seguir calculando la liquidación de sueldo? Profe, saber los valores de AFP, de salud, para ver cuánto es en descuentos. Claro. Entonces tengo, por un lado, todo lo que son haberes. Acá están los descuentos. Los descuentos, los primeros, siguiendo el orden de la liquidación, los primeros que van acá son los descuentos legales. Ah, sí, sí, Marielino. Sí, supongamos que este trabajador tiene un contrato indefinido y hay que pagar también el AFC. Sí, muy bien, María Elena. Tenemos que considerarlo entonces dentro de los descuentos legales. Estaban golpeando por ahí. Entonces tenemos AFP, un aplauso.
¿Cuánto sería el descuento de AFP? ¿Cómo calculo ese monto? ¿Cómo podemos saber cuánto hay que pagar o cuánto hay que descontar para pagar la AFP? El AFC sí es 0,6%. Sí, la AFP es el 10 más la comisión, ¿cierto? Siempre es el 10 más la comisión. Pero para multiplicar directamente lo que se va a la AFP, es lo que dice Loisa. El total imponible, 625.000 por 11,45%. ¿Qué monto da al calcular ese valor de 625.000 por 11,45%? A los demás les da 86.000, lo que le dio Jorge. Alejandra tiene 71.563. Jorge, ¿cómo llegó a los 86.000? Multiplicó el total haberes. Claro, acá, como se separa, el total haberes se separa en imponibles y no imponibles, todos los descuentos legales se calculan en base al total haberes imponibles, a este monto. Claro, es lo que anotó Alejandra ahí, por 11,45%. Sí, eso da 71.563. Tenemos también ahora que descontar la salud, FONASA. FONASA es el 7%. ¿Cuánto les da el cálculo de FONASA? Sí, súper bien. 43.750. La AFC, el seguro de cesantía, ¿cuánto es el monto del 0,6?
3.750. Sí, sí, súper. Ahora podemos sumar el total imponible, o sea, perdón, el total descuentos legales. La suma de los tres descuentos legales 119, sí, súper. En este ejemplo tengo otros descuentos, un préstamo por la caja, un seguro, algún ahorro, una cuota de socio. Si no tengo más descuentos, el total de descuentos serían los 119.000. Nicolás, ¿sí? Sí, profesor, que quería proponer que pusiera un caso de un empleado independiente que tendría que pagar PPM y tiene más descuentos que un trabajador dependiente, digamos. No sé qué le parece. Sí, podríamos verlo, pero para no mezclarlo con los trabajadores dependientes que estamos viendo ahora, sí podemos ver los descuentos, ya sea cuando la persona trabaja completa, que es una forma de cobrar remuneración, pero el pago del PPM corresponde a un pago de impuestos, corresponde a un pago de impuestos por tener un giro comercial. Una persona que tiene un almacén, un negocio o una empresa, paga PPM, que es una forma de amortiguar el pago de los impuestos que pagan las empresas todos los años. Pero sí podemos verlo, Nicolás. Pero yo creo que sería conveniente verlo, podríamos ver en otra clase solo cálculo de trabajadores independientes. María Elena, Profe, ahora nos podría dar el ejercicio, o sea, en base a lo mismo que estamos haciendo ahora, pero para que lo hiciéramos solo. sí, Como sí, sí, varios sí. ya captamos, o como ya Ya, usted sí. lo explicó ahora. Sí, ¿llegaron al mismo líquido todos? Ah, súper. Entonces aquí nos faltaría solo colocar el líquido a pago. $635.937. Súper. Ya, les voy a dar un ejercicio para que lo hagan solos y pasamos después a ver lo que es el tope imponible. Para que veamos cuál es la diferencia y cuándo es tope y cuándo no es tope imponible y desde qué rentas se pagan impuestos. Las personas pagamos impuestos que se llaman impuestos de segunda categoría. Los de primera categoría son las empresas. Pero las personas también pagamos impuestos
desde cierta renta hacia arriba, que lo vamos a ver en una tabla. Les voy a enviar el link del Servicio de Impuestos Internos para que lo veamos. Pero antes, para cerrar esto, les voy a anotar al tiro un ejercicio. Ya, estimados, calculen esa liquidación, busquen información del FP modelo, cuánto es el descuento. FONASA sabemos que es el 7. Tengo el dato que paga gratificación legal y tenemos que armar la liquidación. Entonces, desde ahora, en 10 minutitos más, la revisamos para ver si llegamos todos al mismo sueldo líquido. O si alguno la puede compartir, me avisa, lo colocamos como moderador y mostramos la liquidación. Entonces, desde ahora, en 10 minutitos más, revisamos.
La comisión de AFP Modelo, si lo vieron en la página, es 0,58% comisión. Eso es lo que cobra, lo que nos cobra la AFP, o le cobra la AFP a los afiliados a Modelo por administrar su dinero. Pero el monto que se va al ahorro es el 10%, que si lo sumamos es 10,58%. Entonces, ese es el porcentaje que se descuenta para la FP, que es siempre el 10% más la comisión que me cobra la FP. El ejemplo anterior era 11,45, entonces la comisión es 1,45, ya que sabemos que es el 10% el que se va a descuento.
Ya, vamos a revisar al tiro. Vamos a transformar al tiro esto mismo en liquidación. ¿Cuánto es la gratificación para este ejemplo? $158.000 porque el 25% de 900.000 es mayor que el tope. Tenemos acá los no imponibles. Total no imponible, 200. Y total haberes, 1.258.000. Sí. Y tenemos el total haberes. ¿Alguien tiene alguna duda del cálculo del total haberes? Hasta ahí, claro, todo. Entonces vamos a poner acá y ordenar al tiro esto. ¿Cuánto les dio el descuento de AFP? Y acá dijimos que es el 10,58%. Claro. Y ese monto lo calculamos al multiplicar 1.058.333 por 10,58%. Ahí nos da el descuento. FONASA sabemos que es el 7%. El 7%. Acá tenemos 74.083. Y en el caso del AFC, 6.300. Voy a revisar la calculadora. Ah, claro, al aproximarlo da 6.350, sí.
como tenemos que ver si la persona paga impuesto o no, lo que tenemos que hacer para saber si paga impuesto o no es tomar los descuentos legales que hasta ahora tenemos 111 más los 74. ¿Cuánto les da ese total? $192,404. Para saber si una persona paga impuestos, ahí lo mandaron por partes, Cristian. Ya, 192. Para saber si una persona paga impuestos, lo que tengo que hacer, anótenlo, es restar al monto imponible los descuentos legales, los 3 descuentos legales, AFP, FONASA y cesantía, y eso me va a dar un monto que es el monto tributable, que es el monto que paga impuestos. María Elena, claro, hay rentas que pagan impuestos. Y esa renta, para saber si paga impuesto o no, se calcula del monto tributable. ¿Y qué es lo que es el monto tributable? Son los haberes imponibles menos los descuentos legales que acaban de calcular. Al hacer eso, de 1.058.333 menos 192.404, ¿cuánto nos da? 865.928. Ese monto es el tributable, lo vamos a mirar y comparar con la tabla de descuentos, que se la voy a enviar al tiro al link y la voy a mostrar también acá en pantalla. Denme un segundito.
a los 865.000 al tiro. Ahí les envié el link de esta tabla, que es la tabla donde están los tramos de impuestos que se pagan por las personas dependientes. Sí, es lo que dice María Elena Cristian. Usted toma el imponible, el total de haberes imponibles, y le resta los descuentos legales. Los descuentos legales y ese monto, ese se llama el monto o el base tributable. El monto tributable es si la persona, si paga impuesto, va a pagar impuesto sobre ese monto. Acá María Elena nos dice que paga 2,2%. Claro, es como 2,2 de impuestos, María Elena. Y colocó interés, corresponde, sí, a impuestos. Sí. Ahí la perdonamos. Ya, entonces llegamos a los 865.000. Cristian, ya te quedó claro. ¿Cómo te llegó el link? Profesor, una consulta. Los 2,20% del interés, ¿a qué se le aplica a los 865? Ahí lo voy a explicar al tiro. ¿Qué me parece? Ya. Entonces tenemos un monto tributable de 865. 865 se me perdió. 928. Ese monto, que es el total imponible menos los descuentos legales o descuentos previsionales, me da este resultado, y este monto lo voy a comparar con esta tabla y voy a revisar en qué tramo está este monto, si está exento, si está entre 804 y 1.787.000, o entre este otro tramo. ¿Este monto en cuál tramo estaría? Sí, estaría en el segundo tramo. Claro, porque estaría acá entre 804 y 1.787.000. Entonces, ¿qué se hace con ese monto tributable? Lo que voy a hacer es, ese monto, como sabemos que está en el segundo tramo, lo vamos a multiplicar por el factor. Acá dice factor, y por ese monto lo vamos a multiplicar. Acá el factor es 0,04. $34,637. Les digo eso también
¿Les dio lo mismo que a Jorge? Ya. Claro, al monto tributable, María Elena, se le multiplica, no es por ciento, es por un número, es un factor, no es por ciento. Se multiplica directo 865.028 por 0,04. Eso, lo que puso Cristian ahí. Ya, nos dio 34.637. Como estamos en el segundo tramo, a ese ¿Podría monto, volver al ejercicio, por favor? ya, Profesor, ¿sí? gracias. Sí, dame un segundito. ¿Podría volver al ejercicio, por favor? Al tiro, dame un segundito, Maritza. Gracias. Antes de volver al ejercicio, ¿alguna pregunta hasta acá? Acá nos dio un monto de 34.637. Como sabemos que está en el segundo tramo, ahí dice cantidad a rebajar. Para el segundo tramo, la cantidad a rebajar son 32.181,3. ¿Qué tengo que hacer? A los 34.000 que me dio a mí, restarle los 32.000 que me da la tabla. Y ese monto que calculó Jorge corresponde al impuesto a pagar. Ahí lo podemos aproximar. Sí, ese es el impuesto a pagar. Voy a volver al ejercicio y ahí aprovechamos de anotar el impuesto a pagar. Ahí está en pantalla, coméntenme si se ve. Ya. Voy a borrar acá estos montos que nos sirven para calcular el monto tributable. Sobre el monto imponible, yo calculo los descuentos previsionales, AFP, FONASA y cesantía. Me da un total. Y a ese total lo tengo que restar con el total imponible. Y me va a dar el tributable, que es el que acabamos de revisar, que es el monto que nos sirve para calcular el impuesto a pagar. Entonces ahora nos faltaría aquí colocar impuesto y nos da 2.456. Entonces a los 192.000 y fracción que había calculado para sacar el tributable, ahora le sumo el impuesto. Y ahí tengo el total de los descuentos legales. Tenemos 194.860. Sí, lo vamos a repetir. El cálculo del impuesto o este total, María Elena,
¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos igual a repetir cómo se revisa el cálculo de impuestos. Ya, por favor. Acá para terminar la liquidación, al total haberes le vamos a restar el total de descuentos legales. Sí, acá están los 194.000 de descuentos. Del total haberes le vamos a restar ese monto. En este ejemplo tenemos un líquido a pago de 1.663.473. ¿Qué es lo que agregamos de nuevo acá al cálculo de la liquidación? Es el impuesto. Ya vimos en la tabla que sobre un monto tributable de cierto monto hacia arriba, que vimos que era de un poco más de 800, paga impuesto de 804.532 como renta líquida imponible o como renta tributable, paga impuesto. Vamos a hacer otro ejercicio con impuesto para ver el proceso completo nuevamente. Sí, mejor quitémosle el peso. Ahí el que le cobró el peso, ¿quién fue? Ah, Alejandra. Bueno, buena contadora. No puede faltar ni un peso. Ya. Voy a borrar esto. Y voy a colocar, tiro el otro ejercicio.
Ahí puse datos nuevos para calcular esta liquidación de sueldo. Y ver si paga impuesto y cuánto impuesto paga. Ya, tenemos un sueldo base de 2 millones, paga gratificación legal, colación, movilización. Calculen cuánto debería ser el total haberes. Y lo revisamos. Acá, ¿cuánto sería la gratificación? Acá también tenemos el tope. Y tenemos total imponibles. Total haberes, entonces, ¿cuánto es el total haberes? Elena, 2.658.333. Sí, sí, sí. El total haberes, recuerden que es la suma de los haberes imponibles con los haberes no imponibles. Acá los no imponibles suman 500.000 y el total haberes $2.658.333. Los descuentos legales, ¿cuánto sería el monto de la AFP? Entonces tenemos un descuento por AFP de 247.129.
FONASA. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta, consultas? Tenemos ahí los descuentos legales, previsionales. ¿Cómo sabemos, cómo podemos saber si este sueldo paga impuesto y cuánto impuesto paga? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Necesitamos saber si paga impuesto o no paga impuesto. Y para ver, claro, sí, y para ver el tramo, tenemos que tener el monto tributable. Entonces, lo voy a colocar por acá arriba. Tributable. El tributable entonces dijimos que era el imponible 2.158.003 menos ¿cuánto suman los descuentos? Los 247 más los 151 y más el AF 411. 411 162. Eso nos da un tributable de ¿cuánto es la resta de esos montos del imponible menos los descuentos legales? De 47 171. Sí. A todos les dio ese monto, ese valor. Ya. Teniendo el tributable, este monto lo vamos a mirar en la tabla. ¿En qué tramo está? $1.747.000. ¿Por qué está en el segundo tramo?
Profe, que acá en la tabla estoy viendo que el segundo tramo es hasta 1.787.000. Claro. Es 1.000.007, sí, hasta 1.787.000 y acá tenemos 1.400.000. 1.400.000, ¿verdad? Entonces está en el segundo tramo. Claro, aún está en el segundo tramo porque el límite, como dice aquí, hasta 1.787.000. El monto que tenemos es menor. Por lo tanto, está en el segundo tramo. ¿Qué es lo que viene ahora? El monto que tenemos nosotros, que es... Bueno, aquí si no me equivoco, si hay como un centro, tenés que multiplicar el centro por este. Y luego de eso, luego de multiplicarlo así como que Entonces tenemos 1.747.171. Lo vamos a multiplicar por el factor. Recuerden que el factor es un número, no es un porcentaje. ¿Cuánto es el resultado de esa multiplicación? 69.887. A ese monto le vamos a restar la cantidad a rebajar para el segundo tramo. Son 69.887 menos los 32.181. Ese sería el impuesto a pagar. Entonces, como tenemos ya el impuesto, nos faltaría agregar ese monto a la liquidación de sueldo. Paulina, ahí sí. Sí, sí, sí. Entonces aquí nos falta el impuesto. En las liquidaciones de sueldo aparece como impuesto único. Es el apellido. Y acá el monto es 37.706. Esto va al fisco. El aporte de impuestos. Total, descuentos legales. 448.868. Y ya podríamos calcular el líquido a pago.
Ahí llegamos a ese líquido a pago de 2.209.465. ¿Alguna pregunta hasta acá? Podríamos dejarlo hoy día hasta este cálculo para, o sea, es parte de, ahora tenemos que ver el tope imponible. Sí, faltan los topes. Claro, como ya vimos cómo calcular el impuesto, acá vimos una renta de 2 millones. Pero una persona que gana 5 millones, 3 millones, 8 millones, el impuesto que paga está sujeto a un monto que es un tope imponible. Sí, estoy viendo cómo rebajar, Cristian, impuestos. Entonces, para las rentas altas de 3, 5, 6, 10, 8 millones, hay un tope imponible. Y se los dejo como tarea para la casa, averiguar qué es el tope imponible y qué es lo que es la UF. ¿Cuál es el valor de la UF? Entonces, ¿les parece que lo dejemos por hoy hasta acá? Repasamos el cálculo de la liquidación de sueldo simple. Hoy día agregamos el cálculo de impuestos. La otra semana vamos a agregar más imponibles, otros descuentos y las rentas que están sujetas al tope. Muy bien, Paulina, eso es 81,6 UF. Para el FP, claro, para el sistema antiguo son 60, muy bien. Y ahí está el valor de la UF. La UTM, que también es otro indicador económico que tenemos que manejar. El valor de la UF representa el valor de la UF el IPC. ¿Qué quiere decir el IPC? El IPC es cuánto han variado los precios de un mes a otro o de un periodo a otro. Claro, lo que dice Paulina acá, con los datos que tenemos acá, las cotizaciones de agosto que se pagan en septiembre. Claro, sí, ahí tenemos la UF de agosto para pagar septiembre. Y tarea para la casa entonces, estudiar lo que puso acá Paulina, cuáles son los topes imponibles, el valor de la UF y qué es lo que es la UF. Y también acá el valor de la UTM, que lo colocó Paulino. La lista van a quedar nuevamente todos presentes, ya que fue por motivos ajenos a nosotros, los que no pudieron conectarse. No sabemos si pudieron o no, entonces quedan todos presentes. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿Preguntas antes de terminar? Entonces estaría por hoy. Nos vemos entonces, si Dios quiere, la próxima clase. Que descansen, buenas noches y recuerden que van a quedar todos presentes.
Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, profe, por la clase. Estuvo buena. Gracias, Sí, profesor. y Que tenga buenas participativa. noches. Gracias, Gracias profe. igual a ustedes. Chao, chao. Chao, profesor, gracias. Chao, Maritza. Chao, chao. Gracias, profe. Me conecté tarde, pero me conecté. Sí, ahí vi que aportó harto hora. Ya, gracias, profe. Ya, que esté bien, chao. Igual usted.